Buenas tardes, hoy nos encontramos con el doctor José Carlos Fernández Rosas. Él nos visita de Oviedo, España. Está aquí por el Seminario Internacional Nueva Legislación Procesal Civil y Familiar, en uno de los eventos más representativos de la Escuela Judicial en los últimos años. Para comenzar la entrevista, me gustaría iniciar con preguntas que nos puedan dar una idea de por qué usted ha llegado a donde está, quizás empezando por cuál sería la razón de por qué usted escogió estudiar Derecho. Bueno, en primer lugar quería hacer una pequeña matización. Yo no vengo de Oviedo, soy de Oviedo, pero yo llevo en Madrid viviendo 30 años y a Oviedo voy a ver a mi madre de vez en cuando, pero lo tengo muy alejado. Y yo estudié en Oviedo la carrera, y Asturias era una región pues industrial, pero sin ninguna conexión con el mundo internacional. Si usted me pregunta por qué estudio Derecho, pues le diré que porque las chicas más guapas de mi edad estudiaban Derecho. Y diríamos, pues fui por las faldas, no por una vocación, porque yo en realidad iba a estudiar Química. Pero una vez que estudié Derecho, pues me di cuenta que era una materia muy importante, mucho más interesante de lo que yo suponía, y tuve unos excelentes profesores. Tuve una suerte de que en una universidad de provincia vinieron profesores de primera magnitud. Si no hubiera sido por ellos, pues me hubiera dedicado a otras actividades. Y al final de mis cursos llegó el profesor González Campos, que era un profesor ilustre, uno de los grandes internacionalistas, y bueno, pues me vinculé a su trayectoria. Estuve 7 años trabajando con él y luego ya me independicé, hice mi propia escuela y ya obtuve la cátedra en el año 1982 y 5 años después obtuve la cátedra de Madrid. Entonces llevo en Madrid ya 31 años y la verdad es que es una ciudad maravillosa. Y entonces, ¿por qué elegí el Derecho Internacional? Pues lo mismo que si me metí en Derecho era por las chicas, el Derecho Internacional me permitía viajar. Y en aquella época, pues España era digamos, un país muy cerrado al mundo, y entonces pues conectarme con otros países, y sobre todo por un espíritu que tengo, que es universalista. Yo estoy en contra de cualquier nacionalismo, y por tanto yo cuando estoy en México, pues soy feliz, me encuentro, nada más llegar a México me siento mexicano. Tal es así que a los 10 minutos ya empiezo a odiar a los españoles. Por eso digo que me encuentro absolutamente compenetrado. Sobre lo de internacionalista, eso me gustaría ahondar un poquito más. En España, en la dictadura franquista, porque a usted le tocó parte de eso, quizás el final y todo eso, ¿qué tan difícil era para alguien que estudiaba Derecho Internacional salir a otras latitudes, a otras partes del mundo? Usted dice que viví el final, no, viví más de la mitad. Yo nací en el año 50 y por tanto pues estuve exactamente 25 años de mi vida durante la dictadura franquista. Ciertamente había dificultades, sobre todo las personas que tenían una cierta vinculación hacia la política y eran contestatarias. Y entonces, pues uno de los elementos de la represión era que no te dieran el pasaporte. Y entonces, pues yo recuerdo que todos estábamos horrorizados porque para tener el pasaporte, para salir al extranjero, tenías que hacer el servicio militar. Si no hacías el servicio militar, no te daban el pasaporte. Si tenías actividad política contraria al régimen, pues también te retiraban el pasaporte. Pero había también otro dato, y es que España era muy pobre en aquella época en comparación con Europa y con otros países, porque nosotros salimos de la situación económica precaria que concluyó con la guerra civil, salimos en el año 59-60. El milagro español económico empieza en los años 60, pero hasta los años 80 no nos equiparamos a Europa. Y claro, yo cuando salía a Europa no tenía dinero ni para comprarme un bocadillo, una torta como dicen aquí, ni para tomarme una botella de agua. Entonces yo sobrevivíamos, los españoles que íbamos al extranjero, sobrevivíamos como podíamos. Nos miraban bastante mal porque éramos muy pobres, no había una gran solidaridad y costaba mucho integrarse, porque no podíamos ir a hacer cursos, las becas eran muy pocas
y por eso nuestra generación pues tuvo problemas con los idiomas, porque no había grandes facilidades. Luego nosotros tenemos una frontera al lado, tenemos un país que es Portugal, que siempre les damos la espalda, porque en realidad es una prolongación de España, somos muy parecidos. Pero claro, Francia en aquella época era un país que se había desarrollado mucho, tenía unas carreteras estupendas, nosotros teníamos unas carreteras horrorosas, y en aquella época pues era época dura. Yo me acuerdo que lo pasé, me divertí mucho, pero vivíamos muy austeramente. Le decía de que usted quizás había vivido en el final de la dictadura franquista porque se ve joven, no por otra cosa. Yo al final de la dictadura franquista pues entré en la oposición al franquismo, y entonces sí, me atreví, y naturalmente pues me cayeron 6 años de cárcel que no cumplí, afortunadamente por una razón fisiológica, es que se murió el jefe del Estado, y entonces me cayó, yo la condena la tuve a finales del 74, y el dictador pues murió pocos meses después, y tuve el primer indulto, con lo cual pues bueno, tuve una cierta participación muy modesta, porque otros sufrieron mucho más, y participé en los primeros años de la transición. Tuve una pequeña actividad política que duró pues hasta que me dediqué plenamente a la universidad. Y bueno, fueron años muy divertidos. Recuerdo que fue muy esperanzador pasar de una dictadura a una democracia, recuperar las libertades, poder tratarnos de tú con los compañeros europeos. Es decir, fue una época apasionante que yo la verdad es que agradezco mucho haberla vivido. A propósito de esto, quisiera preguntarle, ¿qué tan importante considera la práctica de la ética en el derecho? O sea, con estos valores que más bien que el derecho ha ido evolucionando, que ha ido transformando, que ha ido transmutando. ¿Qué le parece la práctica del derecho de acuerdo a lo que usted ha vivido en sus años de práctica de litigante? Nosotros en España nunca estudiamos ética y por tanto pues tenemos algunas nociones. Aquí en México se estudia mucha ética. Yo llevo muchos años dando clase en México y con muchos amigos profesores mexicanos dando clase de ética, etcétera. Hay distintas variedades de ética profesional. En realidad yo lo que conozco más es la ética del mundo del arbitraje, que es a lo que me dedico, y entonces pues estamos regidos por unos códigos que normalmente los hacen personas que quieren violar el código ético. Entonces hay que saber muchas veces qué es, si hay un código ético verdaderamente o es un blindaje para poder hacer determinadas actividades. Entonces yo invito cada día los grandes despachos de abogados pues están muy interesados por el tema del conflicto de intereses. Hoy día en el mundo internacional vivimos en manos de los grandes despachos, querámoslo o no, y ganan los pleitos. Hoy día no se trata de que sean buenos ni malos, hoy día tenemos una realidad. Y frente a la ética de los abogados de los pequeños despachos, hoy día está la ética de los abogados de los grandes despachos. Cuando habla de murallas chinas, se hace referencia a los conflictos que hay dentro de un propio despacho cuando un sector del despacho asesora a un cliente en materia, por ejemplo, tributaria, y al mismo cliente o a la parte contraria en materia de quiebra. Entonces hay muchos problemas de este tipo. Entonces, bueno, se escribe mucho y a veces pues habría que mirarlo de una manera muy crítica, en el sentido de si el código en realidad está hecho para cumplirlo o para poder burlarlo. Entonces hay unas reglas, por ejemplo, de la International Bar Association, dicen hay unas conductas que están en el semáforo rojo, que no se pueden vulnerar, otras que son verdes, que son libres, y otras ámbar. Y en el mundo ámbar siempre hay un gran equívoco. Entonces, bueno, hay una preocupación. Vivimos malos tiempos en el mundo económico que han trascendido al ámbito, es decir, hoy día la palabra corrupción pues llena toda la prensa. Vivimos muy malos tiempos. La verdad es que cuando yo era joven esto no ocurría, o por lo menos no se hablaba tanto de ello. Yo creo que debemos de pasar esta etapa y yo creo que hay que llegar a una nueva época en la cual pues haya un comportamiento ético, porque la ética además no es lo mismo la ética de las personas formadas en la religión católica que la ética de los protestantes. Y entonces, pues, la verdad, si los católicos se pueden confesar, si no. Es decir, el gallego, sabe usted que el gallego dice, si te digo la verdad te mentiría, ¿no? Entonces, pues, pero es muy típico. Miren ustedes, por ejemplo, usted va por Holanda,
la ética holandesa. Y las casas están abiertas, usted puede ver hasta el fondo. No hay nada que ocultar a Dios nuestro Señor. Pero en Cataluña, por ejemplo, no hay ventanas. Y las que hay tienen unas rejas. Es decir, que las mentalidades, ¿qué pasa? ¿Que son peores los catalanes que los holandeses? No, son distintos. Y esto en el mundo del derecho, por ejemplo, en el derecho procesal. La verdad formal frente a la verdad real. Es decir, y claro, pues en el mundo internacional cada vez estamos más dominados por los anglosajones que imponen una ética protestante. Y eso tenemos que acostumbrarnos a ella, evidentemente. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, en personalidades como el juez Baltasar Garzón, ¿no? Que ha ido incluso un poquito más allá de lo que generalmente uno pensaría que es ético, ¿no? Para un juez. Pero sobre todo me parece importante porque precisamente en el derecho internacional las grandes corporaciones han copado, o en este mundo global, es difícil encontrar esa delgada línea roja, ¿no? Entre qué es ético y qué no es ético. Y usted nos ha ahorita brindado una reflexión buena, me parece muy interesante, sobre para quién sería ético, para quién no sería ético, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera preguntarle específicamente en eso, el juez Baltasar Garzón, por ejemplo, y las corporaciones multinacionales. Sí, vivimos un mundo maniqueo. Y entonces fuera de España el juez Garzón es un héroe, en España es un delincuente. Es decir, el juez Garzón, con toda su actividad política, pues en España ha cometido lo peor que puede hacer un juez, que es prevaricación, y por eso fue apartado de la carrera judicial. Y España tiene un sistema judicial que no es perfecto, pero es un sistema muy bueno, y en España confiamos en la justicia. Lo mismo que pasa en Cataluña, tenemos un presidente por allí, porque hay una independencia del Poder Judicial. Y el juez Baltasar Garzón lo apartaron varias instancias jurisdiccionales, no por razones políticas. Una cosa es el preso político, el delincuente político, y otra cosa el político delincuente. Y entonces, bueno, no quisiera extenderme en el juez Baltasar Garzón. También con las empresas multinacionales pues hay un cierto maniqueísmo, son malas, nos quieren. ¿Y qué pasa con los grupos ecologistas? Son también éticos, es decir, que los grupos ecologistas no están comprados. ¿No ha pasado aquí en México algo, por ejemplo, cuando se planteó el problema del confinamiento de las víboras en Sonora, que salieron los grupos ecologistas? ¿Quién pagaba esos grupos ecologistas? Las empresas multinacionales son buenas o malas, depende. Hoy día hay una tendencia a la autorregulación y en México es importante, es decir que, por ejemplo, México, que ha adaptado hace relativamente poco unas medidas legales de medio ambiente, porque, digamos, estaba bastante atrasado, como España también, ¿no? Pues diríamos, ha contado con autorregulación de empresas precisamente para evitar determinadas actividades contaminantes. Yo creo que el mal está en todos los sitios y por tanto no hay que ver estos ecologistas que salen por ahí a proteger el medio ambiente, hay que preguntar quién los financia, porque a veces, no digo que todos estén financiados, ni digo que Greenpeace y todos estos, no, pero que digo que siempre hay, la corrupción está en todos los sitios. Entonces hay que, digamos, matizarla siempre. Continuando con la entrevista, me gustaría ahora preguntarle, usted que ha viajado por el mundo, usted que ha estado en diferentes épocas del mundo, en diferentes etapas, porque la verdad es que es muy diferente el mundo a partir de Internet, a partir de Facebook, a partir de Twitter, a el mundo antes de la caída del muro de Berlín, incluso España mismo antes de que terminara la dictadura franquista. ¿Cuál es la evolución o qué grandes cambios ha visto usted en el derecho? El más importante, que más se percibe es la globalización. La globalización que supone el intercambio de bienes, de personas, de servicios, y sobre todo en determinados sectores del derecho ha habido una tendencia hacia la unificación, en otros no. Es decir, que podríamos hablar de que el sector del derecho civil es el más conservador, cada vez está más vinculado a cada idiosincrasia. Aquí en México pues hay un código civil por estado y lo defienden, mientras que en otras latitudes, en Europa, por ejemplo, no queremos un código civil. En Europa, los alemanes dicen, queremos un código civil, pero el nuestro, y los holandeses dicen el nuestro. Es decir, que hay sectores que mantienen muy acrisoladas sus tradiciones. En España, por ejemplo, con los derechos forales, es decir, que nosotros no tenemos un código civil común en España, tenemos un sistema muy complejo.
Pero hoy día otros sectores, por ejemplo, pues ha habido importantes cambios. Quizá se puede decir que el siglo cae no en el 2000, o se discute si es en el 2000-2001 esta discusión, pero yo creo que en el 95, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, hay una gran transformación en el mundo. Y esto en México tuvo una gran trascendencia porque México se incorpora, es decir, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para un extranjero que viene a México con frecuencia y que observa los cambios, yo recuerdo cómo era México antes del tratado y recuerdo cómo es México ahora. Ciertamente me podría decir alguien, es que ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es posible que sea así, pero yo creo que podemos ver este desarrollo importante en los vehículos, en la manera de vestir, en las comidas, la calidad de los alimentos. Es un fenómeno que trae la globalización. Luego tiene elementos muy perturbadores. Estos elementos perturbadores pues son el modelo único. Este pacto de Davos, esta idea de introducir el espíritu de Washington, que en el fondo son recortes salariales, que digamos, en el fondo nosotros hemos pasado en los últimos años de un atisbo de estado del bienestar, diríamos, a un estado, diríamos, duro, controlador, donde nos dan unas directrices que creemos que son de derecho natural y no lo son, y yo creo que todo hay que cuestionarlo. Es decir, que el hecho de que haya en América Latina, por ejemplo, una contestación evidente en algunos estados, no es malo. Es decir, lo que pasa es que los que viven allí pues pagan sus consecuencias, obviamente. No es malo en principio, pero la idea es que hay que ser muy crítico, hay que ir avanzando. Ahora la desgracia que nos ha pasado en Estados Unidos con este hombre que está en el gobierno, pues verdaderamente nos ha preocupado en Europa. Ahora en Europa pues nosotros estamos sufriendo, digamos, esta situación. También en Europa nosotros estamos con una evolución con la salida del Reino Unido, pero fíjese usted lo que ha ocurrido en los últimos años, y es el mismo fenómeno que se repite. Por una parte, el Brexit, es decir, por un pequeño margen la población se hace el harakiri, es decir, que se da cuenta pero está tan enfadada con sus dirigentes que por protesta de los dirigentes abandona la Europa que les da sus grandes beneficios. Los norteamericanos, que es decir, diríamos, una posición hostil frente a determinadas medidas, votan a este señor precisamente para mostrar sus descontentos. En Cataluña, pues votan también por mostrar sus descontentos. Entonces aparecen los partidos, los movimientos populistas, y entonces el populismo es profundamente peligroso. Es decir, yo, que soy muy tradicional, que he vivido la política de bloques, para mí, diríamos, el populismo no es un intermedio entre el socialismo y el capitalismo, sino que es algo muy perturbador. Y por tanto, pues hay que llamar la atención. Nosotros en España, pues que nunca teníamos populismo, pues ahora tenemos un populismo y estamos pequeño, afortunadamente, y es posible que se disuelva, pero eso no es por lo que yo luché contra la dictadura franquista para llegar a este populismo. Es decir, yo buscaba otro modelo social. Hay que seguir luchando, yo creo que no hay que conformarse, y a mí me alegra mucho cuando vengo a México y veo esas manifestaciones pues a mí, y que toman el Zócalo. Eso yo creo que es bueno. Un país que tiene salario mínimo, que tiene una educación obligatoria, eso no hay, eso es fruto de una revolución, y si no hubiera sido por la revolución, ¿dónde estaríamos? Si no hubiera sido por la revolución del 17, ¿qué íbamos a tener los fines de semana o vacaciones? Es decir, que las revoluciones son muy importantes, y yo creo que hay que ir hacia adelante en ese sentido. En el marco de este seminario internacional de legislación procesal civil y familiar, se está discutiendo o se está trabajando en un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hace un momento usted decía que era, por ejemplo, impensable en Europa hablar de un código común, porque pues obviamente están diferentes nacionalidades. Imagínense, si en México está como complicado pensar en esto, que tampoco es una nación homogénea, pero bueno, en Europa es todavía más complicado por toda la historia, toda la tradición que tienen las culturas, los pueblos, las naciones que hay allá, ¿no? En ese sentido, yo le quisiera preguntar, ¿qué tan necesaria es la educación formal? La educación formal de los actores judiciales, o sea, porque a final de cuentas ellos son quienes van a aplicar estos procedimientos, ellos son los que van a aplicar estas leyes.
que incluso ni siquiera ellos participaron en la legislación de estas leyes, ¿no? A veces esa es la complicación, porque el legislador a veces está alejado de la práctica jurisdiccional, ¿no? Pero ¿qué tan importante es la aplicación de una educación formal para los juristas en este mundo moderno? El mundo mexicano es muy distinto de donde nosotros nos movemos, porque en México cada estado tiene su poder judicial independiente y tiene su escuela judicial y tiene un sistema de formación de jueces autónomo. Yo conozco algunos estados. Afortunadamente he estado aquí en Toluca varias veces, en circunstancias distintas, y he estado también pues, en otros estados y en el Distrito Federal. Y entonces, bueno, pues hay un problema competencial, claro, es el origen de México, que en otros países, por ejemplo en Suiza, también tienen el mismo problema. Es decir, cada cantón tiene su propio derecho procesal y costó mucho hacer es decir, en Suiza, yo, en el caso mexicano, a la pregunta suya, miraría la experiencia suiza, que ha llegado a un código procesal, después de muchos años, y los suizos defienden los cantones, digamos, de una manera muy férrea. Y entonces, bueno, pues nosotros en España, para buscar un modelo, nosotros tenemos también tribunales superiores de justicia, pero no están dentro de la jurisdicción estatal. No es como aquí la jurisdicción federal y la jurisdicción de cada estado. Ahí están dentro de la jurisdicción única. En España hay jurisdicción única. Entonces, en España hay un procedimiento de formación de jueces único. Hay una escuela judicial, que por cierto está en Barcelona, y entonces en España se llega a juez. Yo creo que el modelo español y el francés es el modelo napoleónico. Yo creo que son buenos modelos, en el sentido de que para acceder a juez hay que superar unas pruebas muy difíciles, hay que trabajar bastante, y después de superar estas pruebas, que no las supera todo el mundo, y donde ciertamente puede haber nepotismo, siempre salen hijos de jueces, pero a lo mejor porque en su casa tienen libros. Siempre los sistemas no son perfectos, pero en España lo que se llaman las oposiciones es algo duro, que forma y que por lo menos salen bastante bien formados porque los temas, digamos, son actuales y hay una exigencia grande. Y luego hay una escuela judicial donde los jueces que ya han obtenido, que ya se han recibido, pues están un año formándose como jueces. Entonces ese es un sistema en el cual, pues frente a otros como el de Estados Unidos, que es la elección de los jueces, etcétera, conforma un poder judicial que, con todos sus defectos, es un poder judicial, como he dicho, independiente del Estado, con independencia de que los políticos quieren entrar. Es decir, hay, digamos, tribunales más o menos donde hay algún juez. Siempre hay jueces, los jueces son conservadores por naturaleza, es como en el mundo del derecho. Los civilistas siempre votan al PAN, mientras que los administrativos son priistas, es decir, que es obvio, es decir, que hay una tendencia hacia el conservadorismo en algunas, que no siempre es así, pero se da en muchos casos. Y entonces, bueno, pues la formación es esencial. Y fomentar la independencia del Poder Judicial a partir de estos estudios. Aquí en México, la verdad es que yo llevo muchos años formando jueces, he dirigido tesis doctorales a personalidades importantes del mundo de la judicatura, he podido percibir los cambios en el sistema penal, este sistema penal que están haciendo ahora, esta colaboración que hay entre aquí por cierto, el presidente del Consejo de aquí tiene mucho poder, porque digamos es el que manda en México hoy día, y bueno, pues ha hecho cosas muy importantes. Yo creo que esta unificación desde el punto de vista de la enseñanza es importante. No seré yo el que diga que hay que unificar el Poder Judicial en México, ni mucho menos, ni seré yo el que diga que hay que unificar los códigos, ni mucho menos. Quizá, por ejemplo, pues hay un sector que está unificado y que podría entrar dudas. En México tenemos en el Código de Comercio la ley de arbitraje, está dentro del Código de Comercio. Y la ley de arbitraje podría entrar en problemas competenciales que se plantean, por ejemplo, cuando interviene el Poder Judicial, con referencia al recurso de anulación. Pero no seré yo el que entre en ese tema, porque además en México, yo después de 30 años, y que no he conseguido aprender el sistema amparista, es decir, que algún día, espero antes de morirme, que comprenderé el sistema amparista, pero en México es muy complicado el derecho procesal, y bueno, pues para un extranjero nos cuesta mucho, pero por ahí van, yo creo que por lo que le he dicho, por ahí va mi pensamiento, ¿no? Ya para finalizar, doctor, yo solamente le quisiera preguntar, ¿cuál sería el gran reto para los jueces en este siglo XXI? ¿Cuál considera que debería ser como su gran aporte al mundo jurídico?
cuál debería ser como su base de formación. ¿Qué es lo que usted considera más importante para un juez en el siglo XXI? Pues claro, hay jueces del sistema del common law que crean derecho y otros que aplican derecho. Entonces, pues lo que se trata es, volvería a la idea que me he referido antes, de fomentar esta independencia. Y esto pasa, hay un dato importante, por elevar los salarios. Es decir, para evitar cualquier tipo de corrupción, luchar contra la corrupción, por supuesto, pero dar buenos salarios, en el sentido de que el juez no tenga tentaciones, porque la vida es dura. Y en este sentido, pues, también un sistema de formación continua, para eso están estas escuelas, muy bien, para ir dando conocimiento de la legislación que se va imponiendo. Yo, como internacionalista, diría que hay que trabajar derecho internacional privado, porque México es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, yo no podría decir ahora si son 110 o 120, es un tema que podríamos discutir, pero es un país donde tiene unos datos de internacionalidad muy fuertes, con una inmigración a Estados Unidos pues evidente, con una economía muy dependiente de la inversión extranjera, con un volumen turístico. Ya México pues ya es una potencia turística. Entonces, todo esto no pasaba hace unos años. Por tanto, no podemos vivir en una época en la cual pues el territorialismo era lo único que valía. Y entonces hoy día pues tenemos que seguir como hasta ahora. México es curioso. México es un país que en materia de derecho privado es uno de los países del mundo que más tratados tiene, entre ellos la Convención de México, que pocos mexicanos, es una convención extraordinaria del año 94 sobre contratos internacionales, que los mexicanos deberían de estar orgullosos de esa institución. Y diríamos, desde el punto de vista legislativo ha habido un gran desarrollo desde el punto de vista de incorporar a México a las normas más modernas del mundo, y las tiene, y sin embargo la práctica judicial todavía pues no se refleja en las sentencias. Yo, si me permite, las sentencias son excesivamente largas. Yo ahora podría hablar de las sentencias españolas, podría hablar y hacer mi crítica, pero aquí creo que son excesivamente largas, que tendrían que tener pues muy pocas. En Francia es un modelo, tienen 2 o 3 folios nada más, una sentencia, no hay por qué contar toda la vicisitud. Quizá aquí estos proyectistas, digamos, en otros países no hay proyectistas, entonces aquí hay demasiados proyectistas, y los proyectistas, digamos, alargan mucho las sentencias. Lo importante es la parte dispositiva. Yo creo que el juez debe trabajar más, no descansar tanto y valorar la profesión. Y vincularse también al mundo académico. Los estudiantes, si no tienen una docencia que venga de la parte de la magistratura, pues digamos, recibirán una enseñanza absolutamente incompleta. Le agradecemos de verdad sus palabras. No sé si quisiera agregar algo como comentario final. Yo espero que haya eventos, porque yo siempre soy feliz en México. Ya llevo muchos años, ya estuvo mi padre aquí, soy asturiano, aunque vivo en Madrid, y aquí hasta hace poco, hasta que nos han desplazado otros colectivos, el lobby asturiano era el más fuerte que había en México, o por lo menos uno de los más fuertes. Y yo la verdad es que la primera vez que vine, la verdad es que me sentí orgulloso siendo asturiano, porque estaba en mi casa. Y la verdad es que cada vez me encuentro más en mi casa en México, y cada vez tengo más amigos. Le voy a decir un secreto: yo hago más vida social en México que en España. Y bueno, ya no tomo, pero antes tomaba la herradura blanca, y en fin, que no tomaba estas cosas raras del reposado ni nada. Y la verdad es que estoy muy habituado en mi casa tengo una cantina mexicana, por otra parte. Y bueno, porque aquí no es el momento, pero me podría arrancar por rancheras perfectamente. Ha sido un enorme gusto y un placer recibirlo aquí en esta escuela judicial. Ojalá que vuelva pronto. Bueno, pues aquí termina nuestra entrevista y esperamos verlos pronto.